Hola, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a trabajar con uno de los autores principales, que es Leslie White. Vamos a ver los aspectos del desarrollo inicial de su modelo, el ámbito académico en el cual se desarrolló, sus antecedentes y finalmente los postulados centrales para el desarrollo de sus heurísticas negativas. Así que sean bienvenidos y comenzamos. Llegamos a nuestra sesión donde hablaremos de Leslie White, que es considerado como uno de los padres de este movimiento, que es el neoevolucionismo. Así que iniciamos. Leslie White fue un antropólogo estadounidense que se considera uno de los desarrolladores del neoevolucionismo. Curiosamente, él estudió, su formación inicial es psicológica, él estudió para psicólogo dentro de la Universidad de Columbia. Para ese momento la Universidad de Columbia era el centro de desarrollo del particularismo histórico, es la escuela de Franz Boas, es la universidad en la cual Boas desarrolló todas sus propuestas teóricas. Entonces, en el seno del desarrollo boasiano está Leslie White estudiando psicología. Curiosamente, en el momento que él entra y estudia antropología, se da cuenta que mucho del planteamiento boasiano no le permite acercarse a las realidades que él estaba estudiando. Entonces, finalmente, él desarrolla un punto de vista totalmente antiboasiano. En la etapa madura de su desarrollo académico se genera y se gesta. Entonces, esta es la figura de Leslie White en el contexto en el cual se desarrolla. Toda su vida, en su vida académica, él estuvo interesada en el papel de la evolución en general, cómo se desarrollan las culturas a través del tiempo, e históricamente cómo las culturas han ido evolucionando. Y curiosamente, el gran impacto para poder pensar esto y pensar en estas nociones y analizarlas teóricamente, fue por la obra y el impacto de las obras de autores como Spencer y Lewis Morgan y Edward Taylor. Él tiene acceso a estas lecturas y por supuesto que esto cambia y tiene un impacto importante dentro de su labor antropológica que le permiten obtener un nuevo enfoque sobre cómo han ido evolucionando las culturas. Imagínense, ustedes están situados dentro de una universidad en las cuales todos sus profesores son particularistas históricos de tradición boasiana. Todas las clases les están enseñando a ustedes una tradición académica, una rutina de trabajo dentro de la corriente particularista de Boas. Entonces, por supuesto que te vas a desarrollar dentro de esa tradición. Un amigo de él, un filósofo llamado Martin Faber, tuvo un gran impacto dentro del desarrollo académico de White, especialmente porque Faber había estudiado anteriormente antropología en Harvard, y él le sugiere hacer una serie de cambios que lo llevan finalmente a estudiar antropología. Termina psicología y se va a estudiar antropología. Y empieza a trabajar en una reserva, en una zona indígena en Estados Unidos. Y justamente por el trabajo con este grupo indígena, comienza a leer La Liga de los Iroqueses, que es un texto clásico de Lewis Morgan. Ahí vemos la portada del libro. Y eso, al tener el acceso a esta lectura, le da un cambio radical en su tradición de pensamiento. Entonces queda fascinado por la obra de Morgan y comienza a leer a los demás evolucionistas, y con lo cual se empapa, por supuesto, de toda esta tradición académica. Entonces sí, efectivamente White es un alumno directo de una tradición del siglo XIX con los grandes evolucionistas clásicos. Y finalmente, esto ya siendo académico, siendo profesor, él está interesado en esta tradición y hace un viaje a Rusia y a Georgia en 1929. Entonces ahí tiene contacto con las obras directamente de Marx y de Engels, que finalmente son investigadores del siglo XIX, economistas, filósofos que también tienen una tradición basada en la idea de la evolución. La tradición escrita por Marx y Engels es totalmente evolucionista. Por supuesto retomada directamente de Darwin. Entonces, él retoma estas ideas, ahí vemos la Plaza Roja, el Kremlin.
Después de titularse de doctorado en 1930 se traslada a la Universidad de Michigan y esta es una etapa muy importante dentro de la vida académica de White porque ahí desarrolla el departamento, es el fundador del departamento de antropología en la Universidad de Michigan. Entonces es muy importante que ustedes entiendan el papel de las universidades en este momento de desarrollo académico porque tenemos la gestación, el inicio de la gestación de un programa de investigación científica. Pero los programas de investigación científica no son modelos teóricos solamente que están volando en el ambiente. No, se tratan de desarrollos con personas, con investigadores. Pero para que tú desarrolles una teoría tienes que tener lo que, derivado del modelo de Kuhn, conocemos como un área de acción. Es decir, un lugar en el cual tú desarrolles esa tradición teórica académica, ese programa de investigación, esa teoría. Entonces el área de acción del desarrollo evolucionista de Leslie White fue la Universidad de Michigan. Entonces eso es muy importante porque estamos hablando que se trata de una universidad en la cual tenemos laboratorios y tenemos alumnos, que eso es básico porque una manera en que tú vas a crear una escuela, una tradición nueva de investigación es a través de la formación con nuevos investigadores. Entonces si ustedes me preguntan por qué estoy en una universidad, pues es por esa razón. Aquí se forma entonces lo que habíamos visto en el curso anterior, que es la comunidad académica, es decir, un grupo de investigadores que se unen a los principios teóricos de un programa de investigación. Entonces, en este caso, la comunidad académica que se está desarrollando dentro de la Universidad de Michigan, los arqueólogos y antropólogos formados dentro de esta universidad, están generando una nueva teoría, están formándose dentro de los postulados de nuevas heurísticas. Entonces esto es muy importante que ustedes lo entiendan, que veamos que la Universidad de Michigan se convirtió en el área de acción, del cual se desarrolló una comunidad académica de investigadores alrededor de un programa de investigación nuevo que era el evolucionismo. Y es interesante porque generalmente las universidades tienen sus medios de divulgación, como son publicaciones o formulación de libros. Entonces tenían medios para difundir dentro de la propia universidad pues estas nuevas trayectorias teóricas. Vamos a ver ahora los postulados fuertes de las heurísticas que desarrollaron dentro del modelo teórico de Leslie White. Y hablaremos exclusivamente de las heurísticas negativas. No me voy a meter con las partes metodológicas, únicamente de los principios centrales del núcleo duro de la teoría desarrollada por White. Esto está retomado del texto de la ciencia de la cultura, el cual fue publicado originalmente en 1949. Es importante que vean esa fecha porque cuando les pida que hagan el desarrollo del modelo, cuando tengan que meter a Leslie White, tienen que citar esta fecha porque es la publicación de su texto que condensa el gran sustrato teórico y las principales heurísticas negativas. ¿Qué nos dice White acerca de la ciencia de la cultura? Pues nos dice que las culturas humanas están formadas principalmente por conductas. Y estas conductas, la conducta humana se reduce de todas las especies que hay en el planeta únicamente al género Homo. ¿Por qué? Porque la conducta humana está compuesta por dos elementos principalmente. Por el aspecto cultural y por el aspecto biológico. Entonces somos la única especie, el único género en cuya conducta interviene no solo lo biológico, sino también interviene el aspecto cultural. ¿Y qué cosa es lo cultural? Si queremos preguntarnos. Pues la cultura, según White, sería aspectos suprabiológicos y extrasomáticos. Vamos a verlo a detalle. La cultura contiene elementos suprabiológicos porque son transmitidos mediante herencia social. A diferencia de los organismos biológicos que lo transmiten genéticamente, sus características se transmiten de padre a hijo a través de genes, la capacidad del ser humano es que puede transmitir ciertas características mediante aprendizaje social. Se puede dar como una herencia social. Transmitimos a los hijos la manera de fabricar o elaborar la loza cerámica, por ejemplo. Les transmitimos la manera de escribir. Les transmitimos una forma de hablar. Somos los únicos seres biológicos que podemos hacer esa transmisión de tipo social. Entonces sería un elemento cultural.
El otro elemento sería lo extrasomático, es decir, que en la cultura se trata de aspectos que van más allá de nuestro organismo. Están fuera de nuestro cuerpo, están fuera de nuestro organismo biológico. ¿Por qué? Porque podemos obrar, podemos hacer aspectos más allá de nuestra biología. ¿Y cómo es eso? Pues veamos el ejemplo que está ahí. Estamos viendo ahí la construcción, tenemos un ambiente natural que ha sido modificado por el hombre. Al momento que el hombre modifica un aspecto natural a través de herramientas, instrumentos y su inteligencia, estamos hablando de aspectos extrasomáticos. En este caso está haciendo cultivos intensivos a través de la construcción de chinampas en el Valle de México hace 500 años. Entonces el hombre está construyendo un sistema intensivo para producir alimento 2 o 3 veces al año. Entonces hace la construcción de canales, emplea los canales para hacer la construcción de terraplenes donde pueda cultivar. Entonces este es un proceso en el cual se dan cuenta es extrasomático, pero además lo están enseñando de padre a hijo. Por varias generaciones, todavía incluso en la actualidad se van a Xochimilco, los agricultores siguen cultivando en chinampas. Entonces eso se ha ido transmitiendo en términos suprabiológicos. Entonces tenemos un buen ejemplo de cómo la cultura es suprabiológica y extrasomática. Aquí White retoma y establece un principio que yo analizándolo lo veo como un principio, como él lo llama fórmula, pero en realidad se trataría como un principio tipo ley, y nos dice: la conducta humana es la respuesta del organismo del hombre a una clase de estímulos externos, extrasomáticos, simbólicos, que nosotros denominamos cultura. Entonces, en efecto, el aspecto extrasomático sería el aspecto cultural, y con el cual nosotros como seres humanos nos enfrentamos a estos estímulos externos que se encuentran en nuestro ser biológico, es decir, la forma que nosotros nos adaptamos a este medio ambiente, y es a través de la cultura. Y bueno, tendríamos dentro del concepto de cultura, él también nos dice que se tratan, si queremos caracterizar a la cultura, sería una organización de una serie de fenómenos. Estos fenómenos son los actos, las conductas que nosotros llevamos a cabo, serían objetos que incluyen las herramientas, serían ideas que involucran las creencias y conocimientos, y los sentimientos. Estos dos últimos puntos son importantes porque recuerden que White es psicólogo, entonces para él le resulta una parte importante el tener la parte ideal y de los sentimientos como parte de la noción cultural. Y otro aspecto que él desarrolla que va a ser muy importante en su teorización es que además de esto, la cultura tiene un proceso, el proceso cultural sigue y tiende al progreso. Es decir, siempre va cambiando, va progresando, la cultura tiende a progresar, tiene un desarrollo progresivo. Y ese desarrollo progresivo se va dando conforme haya un mayor control sobre las fuerzas de la naturaleza. Y lo vemos en la imagen. En la imagen vemos el origen de la agricultura, donde tenemos las primeras prácticas agrícolas. Y este proceso de conocimiento tecnológico y del medio ambiente va progresando hasta el día de hoy, donde tenemos procesos mecanizados de cultivo agrícola. Entonces, efectivamente, la cultura no es estática, sino va cambiando a lo largo del tiempo.